amable. Creo que, mira, a mí me encanta ahora poder compartir con Ana Lilia, porque ahora es más fácil platicar de las cosas que primero teníamos que leer cuando empezábamos. Entonces, el CIRAC siempre ha sido, siempre fue, y ahora México Evalúa, un referente para identificar rutas muy claras sobre cómo podríamos evaluar las siguientes, la toma de decisiones que se convirtieran en políticas públicas implementadas. Y uno de los principales argumentos que siempre podíamos encontrar en estas fuentes era la importancia de construir de manera sustentada un diálogo con las comunidades a través de una estructura que fuera funcional. Y lo que en todo momento se vio como pilares es la consulta informada y la regulación con consecuencias. Entonces, que existiera una posibilidad de que ocurra lo que describes, Gonzalo, de una comunidad que pueda contaminar y después no, de una empresa que pudiera contaminar y que después no tuviera accountability, es uno de los principales métodos para asegurarte de que vaya a estar en contra tuya, en contra de un policymaker, la distinta población del país. Entonces, lo primero que necesitarías construir es una serie de esquemas de pesos y contrapesos que permitieran hacer un esquema funcional y después asegurarte que cualquier evento que ocurriera tuviera las últimas consecuencias. Y entonces la regulación de la CEA, la regulación de las consultas, tenía que estar muy bien soportada, ser funcional, no ahuyentar la inversión, sino decir la ruta concreta con la cual se tendrían que llevar a cabo las acciones. Pero eso no convive del todo con el hecho de que sea la empresa pública la que lleve a cabo las acciones. Es decir, que sea Pemex o CFE quien desarrolle proyectos, vaya, pues México lo vivió durante muchos años, aunque ahora ya no funciona tan claro. Metes al ejército y pasa el gasoducto porque pasa. Metes al ejército o metes una llamada de presidencia y sale el permiso porque sale. Y entonces así no es como se visualizó que tendría mejor sentido el crecimiento sostenido y orgánico del sector energético mexicano. Que Pemex participe, que CFE participe, pero aprovechando el hecho que de todos modos estas dos empresas no es que hagan los proyectos en sí mismos, sino que licitarían proyectos estratégicos, contratarían a una empresa privada que sería quien detonara, como hasta ahora, los proyectos. Y entonces son estas empresas las que tienen que construir, y de eso platicábamos en el último Open Mic con Bernardo del Castillo, se convertirían verdaderamente en vecinos buenos, constantes, que no nada más dando dinero para pagar 15 años se hacen amigos de las comunidades, sino a través de un elemento sostenido, claro y bien planeado, que además no lo estás haciendo contraviniendo las reglas del FCPA. No es que estuvieras violando elementos que tuvieras en tu regulación de tu país de origen, porque incluso lo puedes reportar para los permisos de la CRE, es más claro, como uno de los elementos que después se te reconoce en tu tarifa. Y en el caso de CNH lo reportarías en tus planes de trabajo de una manera equivalente. Y entonces tiene mucho sentido que construyas un escenario funcional siempre que sea con reglas claras, rendición de cuentas y, por supuesto, una clara estructura en donde puedas reconocer quién es tu vecino, hacia dónde va con un esquema de permisos. Si alguno de estos puntos, hablabas de uno de los, de que era un banco de tres patas, si alguno de los elementos no está funcionando, en este caso posiblemente que las comunidades empezaran a extorsionar o que las empresas comenzaran a fallar en sus obligaciones o que el proyecto no se ejecutara, bueno, pues entonces tienes de dónde a quién cuestionar y estrategias y argumentos para cuestionar. Cerraría yo mi intervención diciendo que creo que todavía hay una posibilidad y de eso nos tocará avanzar en el futuro.
la posibilidad es que el país retome una estructura clara de funcionamiento a través de los pesos y contrapesos que podemos tener. Y uno de ellos puede ser el TEMEC, otro puede ser que a esta misma administración los liderazgos que se van surgiendo y que quieren ser presidentes en el siguiente ciclo constitucional, pues van a estar procurando que algo de esta capacidad de estrategia energética se recupere. Fíjate, yo voy a hacer mi última reflexión montado en lo que estás diciendo, David. Y esa administración nos parece tan extraña, yo lo llamaría de esa manera, tan desconcertante, porque es la única que hemos aprendido en mucho tiempo que se está peleando con el dinero. Es la única que se está peleando en tener mayor riqueza. E incluso hemos escuchado en no pocas ocasiones que el presidente, el mayor tomador de decisiones, no, déjense la riqueza no es buena, no señor, la riqueza es lo que nos va a sacar de pobres a los mexicanos, especialmente a los que son más desprotegidos y más desfavorecidos. En este caso hay muchísima riqueza que tenemos allá abajo en el subsuelo, que con una visión, con respeto a la ley y sobre todo a la legalidad podríamos hacer realidad en relativamente corto plazo. El problema es que el tiempo ya no lo tenemos de nuestra parte. Están haciendo unos grandes avances, otras tecnologías, lo que estábamos platicando incluso entre nosotros hace unos cuantos años, de que de pronto por ahí viene el hidrógeno y por ahí viene el hidrógeno. Y como yo siempre les he dicho, los autos eléctricos, las baterías de litio quizá iban a ser el láser disc así grandote, cuando el MP3 es el hidrógeno, y los avances que están ocurriendo están siendo impresionantes. Cuando todavía pensamos de que es que, ¿cómo vas a mover un tráiler con una batería eléctrica? Pues a lo mejor no, pero con una de hidrógeno sí puedes. Así que estamos justamente en el inicio de una ola que no sabemos qué tan grande es y sobre todo en qué momento va a romper. Y lo peor que nos puede pasar es no montarnos en esa ola, quedarnos rezagados. El tiempo es lo único que no se detiene y que no perdona a nadie. Así que esperemos que son las condiciones que nos deparan para lo que sigue. Soy de todas maneras, con todo, soy optimista de lo que sea que vaya a venir. Pero bueno, tenemos que trabajar muchísimo en ello. Perdón, yo creo que sería un excelente cierre ahorita que lo mencionabas con esto de subirnos en la ola, Gonzalo. Que nos pudieras platicar algo que entre tweets has dejado ver en algún momento y he tenido la fortuna de platicar contigo. El actual gobierno nos menciona en su discurso esto que para mí, desde el punto de vista financiero, para ti como economista petrolero te va a sonar una incongruencia, pero hablan de guardar o administrar petróleo para las futuras generaciones. A mí, en lo particular, me gustaría que platicaras un poquito de este riesgo y de qué son estos mentados stranded assets. Porque cuando dices subirnos a la ola, también es no dejar pasar la ola que ya tenemos aquí, ¿no? En términos de lo que se ha hablado también de la transición energética, de esas nuevas dinámicas que están ocurriendo por el lado de la oferta, pero sobre todo del consumo, mucho tiene que ver con esto que estamos diciendo, cuánto México va a seguir produciendo, cómo lucen nuestras reservas, eso es muy importante. Y las reservas, déjenme ser muy claro, no valen absolutamente nada hasta que no se producen. Solamente cuando se producen es cuando valen dinero. De nada nos sirve, y yo siempre hago esta analogía, si yo de pronto les digo, a ver, hay 1000 centenarios escondidos en el Estadio Azteca, si los encuentran son tuyos, ¿tú podrías ir al banco y decir que tienes esos 1000 centenarios? Por supuesto que no, hasta que no los encuentres. En el caso de lo que está pasando acá, de ayer lo mencionaba el presidente López Obrador, de que dejemos de producir y eso lo vamos a guardar para nuestras nuevas generaciones. No, señor presidente, de lo que se trata es de acrecentar ese acervo. Eso significa meterle a la exploración, a la actividad incierta, donde no sabemos si va a haber petróleo o no lo va a haber. Y aquí se vuelve un juego de números, no necesitamos pegarle a cada pocito cuando va a sacar apenas unas cuantas migajas de petróleo. Lo que necesitamos es que a lo mejor 3 de cada 10, pero sea esos 3 de cada 10 pegarles a los números de la lotería. Eso es a lo que le estamos apostando. A diferencia de una rifa que no es rifa, de un avión que no es avión, acá sí sabemos qué es lo que podemos llegar a encontrar. Se llama gas natural, se llama petróleo, se llaman hidrocarburos.
El peor que nos puede pasar es que cuando de pronto avancemos a esta siguiente época, donde las energías renovables, la nuclear incluso con esos avances que también están teniendo muy importantes, el hidrógeno, de pronto todo este petróleo ya no sirva para nada, donde sí efectivamente los autos ya no funcionen en base a gasolina, donde ya los trailers no necesiten diésel. Ese mundo no está lejos. California está anunciando, es el mercado de automóviles más grande del mundo. California está anunciando para 2035 cierre de venta de nuevos automóviles con base en gasolina o diésel. Eléctricos es probablemente. Toda la razón. Es impresionante. Es totalmente cierto. Ahí está, Perdón. el mundo está a 15 años de distancia. Eso va a ocurrir en nuestras vidas. Algunos de los que ya pintamos algunas canas vivimos el mundo sin que existieran el internet. A nuestros hijos ya les toca. Ese es el mundo que les va a tocar a ellos. Déjame meter ahí la cuchara financiera, digo, y que tú como economista puedes entender desde la ley del producto escaso. Estamos en el extremo opuesto. En un mundo cuando el petróleo está perdiendo valor, me estoy adelantando a lo que iba a decir, justamente por entrar en desuso, por el desplazamiento derivado de estas otras tecnologías, hay un riesgo mayor que seguramente ustedes más doctos en temas de finanzas públicas, finanzas y políticas públicas pueden decir, el apostar a petrolizar una economía cuando el valor del petróleo no está haciendo otra cosa más que desvalorizarse, es un riesgo gigantesco. Así es, nos vamos a quedar con mucha riqueza en el subsuelo que nunca jamás pudimos monetizar y que no pudimos crear que los mexicanos fueran más ricos. Ese es el costo de no hacer nada. Más para reflexionar un poco sobre este último punto de la responsabilidad social, pues también promover un poco el estudio que acabamos de publicar en México Evalúa, en la última parte, Vigilantes del Estado, sobre sus empresas estatales. Hacemos una reflexión en este sentido y también pues la responsabilidad que tiene el Estado de perfeccionar los mecanismos. Actualmente, por ejemplo, las evaluaciones de impacto social que son administradas y preparadas desde la Secretaría de Energía, pues son un buen principio, pero necesitan mucha más transparencia, una metodología también, tal vez someterla a una revisión técnica con grupos de expertos, porque estas evaluaciones pues actualmente son más un trámite para no detener los proyectos, pero dejan de ser un insumo valioso para el ex post, ¿no? Ya que el proyecto está aprobado, ya ha estado echado a andar, esa información pues no es como la parte viva del proyecto, que sirva como para una retroalimentación constante de la comunidad, para una revaloración tal vez en la misma empresa, el operador, ya sea el operador o Pemex, o la CFE, ¿no? Que pudiera ser un insumo clave para poder mejorar y para poder establecer estos puentes de comunicación con las comunidades. Nuestro llamado, pues desde México Evalúa, fue el poner atención en estos procesos para poder hacernos responsables de los proyectos todos como dueños de Pemex, como dueños de CFE, como operadores y como ciudadanos. Gracias a ti, Ana Lilia, gracias a todos por habernos acompañado. Mi última participación sería un poquito referirme a recientes publicaciones. El tema de la transición energética a hoy ya es un proceso impostergable e inamovible. No es algo que vamos a detener, y me referiría, para contextualizar esto, a los estudios de Gartner, los analistas de tecnología, alrededor de la adopción de tecnología por economías en desarrollo. Si bien en las economías en desarrollo es casi siempre postergado, digamos, el proceso, siempre es más acelerado. Entonces, el pensar que México se va a detener en el proceso de transición energética por su condición de economía en desarrollo es un pensamiento
errado. Estamos muy cerca, cuanto más nos acerquemos hacia el 2025, que es lo que todos los analistas ponen como la fecha, el punto de quiebre, con los anuncios, por ejemplo, que Tesla, siendo punto de lanza, ha puesto alrededor de la modernización y el abaratamiento de las baterías en los autos eléctricos, en el que un auto eléctrico compacto alcanza el mismo costo que un auto compacto a combustión interna. Llegando a este momento, la decisión es un no-brainer para cualquier habitante de una economía en desarrollo. Simplemente dejas de pensar en OPEX, en el CAPEX, en el costo que te requiere comprar un vehículo de combustión interna, cuando tienen el mismo valor en el precio, porque el que compres eléctrico ya no vas a tener que ponerle gasolina. Entonces ese costo se extingue y ahí la decisión va a ser drástica y no paulatina. Va a ser de un día para otro que vamos a ver una transición muy acelerada en las economías en desarrollo. Yo solo cerraría con una de las preguntas que pusieron ahí acerca del costo de oportunidad de lo que estamos haciendo. Ese costo de oportunidad lo puedes ver claramente en esto. Al día de hoy, esos 57,000 barriles que están sacando las empresas privadas, que están produciendo en agosto de 2020, eso está representando más de 300 millones de pesos mensuales. Eso, si de pronto tuviéramos una estrategia mucho más agresiva, podrías multiplicar eso por 4 o 5 veces más. Eso sería una inyección adicional de dinero a la hacienda pública. Hoy imaginemos lo que nos cuesta los muertos del COVID. Hoy lo que nos cuesta que los niños no tengan medicinas para el cáncer. Hoy nos podemos dar cuenta de los policías, algunos de ellos héroes, que están trabajando por 4,000 pesos dispuestos a recibir balas. O los soldados que se van a combatir a los crímenes del crimen organizado. Esos son nuestros costos de oportunidad. Es la población mexicana la que está viendo su mejor calidad de vida, que podría tener acceso a ella por decisiones simplemente que, aparte de todo, no tienen sentido, no tienen viabilidad en el futuro, y que ya el futuro no te va a esperar a si estás preparado o no. El futuro no se va a esperar a si tú crees en él o no. El futuro va a ocurrir. Y si no estamos preparados, simplemente nos va a dejar de lado, y una generación entera se habrá perdido de grandes oportunidades de conocer un mejor país. Muchísimas gracias, Gonzalo, y de la misma manera muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. Le mandamos un abrazo a José Chalhub, también gracias a Ana Lilia Moreno y a Eric Sánchez por compartir conmigo los micrófonos. Gonzalo Monroy, un abrazo. Muchísimas gracias a todos, muy buenas noches. Mi nombre es David Rosales, síganos en Twitter, WeTweetEnergyMX. Muchas gracias. Gracias a todos, buen fin. Muchas gracias por ver nuestro episodio. Síguenos en @WeTweetEnergyMX para más información. También puedes escuchar este podcast en formato de audio en Spotify y Anchor. Links en la descripción. Si te perdiste el último de nuestros programas, dale click al video en pantalla. Gracias y hasta la próxima. WeTweetEnergyMX.